de la mentira como discurso de la política y de abordar los problemas para no resolverlos. Parte de las cuestiones que nos traen a nosotros hoy aquí. Pero también, hace 2 años, unos días después, era el 15M, era el 15 de mayo, y contra todo pronóstico se inició un movimiento verdaderamente impresionante, miles y miles de personas, con muchos jóvenes como protagonistas, que no habían participado en las viejas batallas políticas. Salieron a la calle, a las plazas, e iniciaron un movimiento de esperanza que era radical en 2 o 3 cuestiones básicas, ¿no? En denunciar el fraude de la democracia en nuestro país después de 30 años de proceso democrático, es decir, cómo se había perdido por completo la sustancia democrática, y era una ritualización de un régimen autoritario con elecciones, y además una denuncia de un sistema socioeconómico que ya claramente nos estaba diciendo que el pacto de la sociedad del bienestar en el que habíamos creído vivir y el que era el imaginario de nuestra democracia, nosotros recuperamos la libertad pensando que íbamos a incorporarnos a la Europa de la libertad y del bienestar. Pues ahora nos decían, nos dicen que eso ya no es así, que hemos pecado, no sabemos bien qué tipo de pecado hemos hecho, pero vamos a ser castigados, muy duramente. Y el estado del bienestar que nos dijeron que era la esperanza de la democracia y el proyecto democrático, de justicia y libertad juntas, es un trasunto del viejo proyecto ilustrado. Eso ya no funciona. Ahora estamos en otra cosa y la globalización ha traído otras reglas de juego, y esa regla de juego dice que hay una cosa que es el capital financiero, que es el gobierno efectivo del mundo, y que nadie puede controlarlo, que es una bestia suelta que va destrozándolo todo para acumular, y que esa bestia se ha apoderado de Europa. Y en consecuencia se ha apoderado de Europa y se ha apoderado de cada uno de los países de Europa, y con la trampa de la deuda va a exprimirnos de manera que nos va a sacar los recursos para pagar una deuda que cada vez es mayor, en vez de ser cada vez más pequeña, cada vez es mayor. Cada vez los intereses acumulados son mayores, tenemos que seguir pidiendo préstamos para pagar, rescatar a la banca, lo que sea, etcétera, etcétera, y nunca terminaremos de pagar, pero mientras tanto, esa factura que no podemos terminar de pagar, la vamos a pagar con derechos sociales y con servicios públicos. Esto es lo que se nos ha dicho. Y además se nos ha dicho ya varias veces que esto es un sacrificio necesario para llegar a un lugar donde va a ser todo mejor. A mí me gusta citar a Ferlosio cuando habla de la mentalidad expiatoria, de que hay que sacrificarse porque vamos a recibir una recompensa, y el dolor es bueno, y él, que es un brillante intelectual, hace páginas magníficas contra esa especie de expiación que nos va a salvar, ¿no? Bueno, lo último que ha dicho Rajoy, ya lo habéis oído, es que hasta 2016 vamos a seguir igual. Entonces, estos días escribía el historiador Josep Fontana en el Diario de Barcelona, decía, bueno, si tenemos 6 millones de parados, la cobertura de esos parados está ahora mismo en el 60%. Es decir, hay casi 3 millones de personas que no tienen prestaciones, que ya han dejado de recibir prestaciones por desempleo. ¿Qué van a hacer estas personas en los próximos 3 años? Es decir, ¿qué tipo de vida van a poder llevar estas personas? Cuando además, ya sabéis que todas las políticas sociales, todas las partidas sociales de los presupuestos públicos están siendo recortados, y los instrumentos que el Estado social había puesto en marcha para atender esas necesidades de la gente, que era, y la promesa de no dejar a nadie abandonado, que es una promesa que está en la Constitución, en el capítulo 1 de Derechos y Deberes de los Españoles, de que no va a quedar nadie tirado del todo, pues eso ya vemos que no es así. Es decir, que puede quedarse uno a morirse en la puerta de un hospital, o puede pedir la renta básica y que sea el 80% de la renta básica rechazada, o que te digan que en abril se ha terminado la partida del presupuesto para la renta básica, que es justamente la última ayuda para la gente que ya no tiene, es decir, tiene unos requisitos, ya no tiene otra vía, y pide ahí porque lo que le queda ya
pues supongo que será salir a robar o a pedir o a hacer no sé qué cosas, ¿no? Porque lo que no puede es renunciar a vivir. Bueno, pues te diría que tenemos estas fechas, del 11 y el 15, que nos dan un marco de referencia bueno para saber qué puede ser esto que hoy nos ha traído aquí. Pues claro, de lo que se trata es de que, como nosotros hoy aquí, en todo el país hay gente reuniéndose, en cada comunidad, intentando organizar una respuesta política a la situación en la que estamos. Sobre la idea de que estos 2 años de experiencia del 15M han puesto de manifiesto muchas cosas, desde luego muchas cosas positivas. Esto de que el 15M ha fracasado, ha fallado, tal, es un discurso que no hay que creérselo. No podíamos concebir un movimiento como el de las plataformas de afectados por la hipoteca sin el 15M. Y es hoy uno de los movimientos sociales más pujantes de nuestro país. Y otras muchas cosas. Otras muchas cosas se deben al 15, afortunadamente. Entre ellas seguramente que nosotros estemos aquí sentados y no estemos en otro formato y con otras siglas o con otro lo que sea, ¿no? Decía que como nosotros hoy en muchas regiones hay gente reuniéndose intentando encontrar una alternativa política a la situación en la que estamos. Es decir, lo explicaba antes David, el régimen bipartidista sobre el que se construyó el modelo de la democracia española hace aguas por todos sitios, no sirve, la alternancia del partido de la izquierda del régimen y la derecha del régimen no sirve, ya no sirve para resolver los problemas de la gente. La democracia, como decía, se ha quedado reducida, cada vez más jibarizada y cada vez más reducida a rituales que no tienen detrás nada. Es más, para aplicar las políticas de austeridad autoritaria necesita restringir cada vez más el campo de las libertades y utilizar la represión para imponer esas políticas, y entonces estamos viendo la regresión de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y ahora, pues, que no podéis coger en las redes sociales o mirad qué cantidad de represión hay sobre la gente. Tienen que venir los jueces a decir que los escraches a la vicepresidenta del gobierno, que se quejaba mucho de que su niño no había podido salir a la calle a dar un paseo y que tuvo que darle la merienda en el salón en vez de dársela en no sé qué sala, ha dicho un juez, no, eso no es nada. Es mucho más importante el derecho que tiene la gente a salir a expresar, porque tiene libertad de manifestación y de expresión, su malestar contra las decisiones que toma esta señora y sus amigos del gobierno. Es decir, todavía, afortunadamente, a veces en las leyes y en el aparato judicial encontramos una cierta dique contra el imperio de la arbitrariedad en el que quieren que vivamos. Bueno, pues decía que mucha gente está intentando encontrar esa fórmula. Porque esa fórmula no puede ser la que nos ofrece el viejo sistema político. Y además tiene necesariamente que incorporar nuevos datos de la realidad. Y esos nuevos datos de la realidad es que tenemos una crisis económica, social, institucional, que es española, pero es europea también, que afecta a cada pueblo, pero afecta a la región, afecta al país y afecta al modelo de Europa. Y que además tenemos una política neoliberal de ajustes y recortes y tal que está sostenida por amplias mayorías, ha entrado a Europa por la Comisión Europea y está fuertemente instalada, y es una política que hace que, por ejemplo, la Comisión Europea no haya dicho nunca nada sobre por ejemplo, más de 30.000 personas que perdieron su vivienda en España el año pasado, y en cambio haya mandado rápidamente un papel al Ministerio de Economía diciendo que cuidado con la ley andaluza de los desahucios, que habla de expropiarle a los bancos temporalmente una vivienda. Cuidado, que eso va contra los acuerdos y los pactos y las memorándum y los no sé qué. Esta es la Comisión Europea que tenemos. Que fijaos lo que le importa a la gente a la Comisión Europea. Es decir, sale, da un paso al frente, defender los intereses afectados hipotéticamente de los bancos e ignora paladinamente que hay 32.000 el año pasado, el 80% con primera vivienda. El 80% de los desahuciados con primera vivienda. Bueno, decía, ¿y qué hacemos ante esto? Nos preguntamos todos y nos preguntamos en todas partes. ¿Qué hacemos? Pues tenemos necesidad
Y hemos aprendido de que no solo es necesario movilizarse, no solo se tiene que ir al conflicto social, que es por supuesto imprescindible. Nada cambiará en el país si no hay conflicto social. Es mucho más importante que cualquier otra cosa. Pero el conflicto social es insuficiente. El conflicto social por sí solo no va a lograr que se produzcan los cambios que necesitamos. Porque nuestro país todavía es una democracia relativamente joven y mantiene un cierto crédito en los procesos electorales, en las elecciones y tal, y por tanto no podemos ir directamente a decir que no valen nada los procesos electorales, que no valen nada las elecciones y que hay una especie de poder popular en la calle que es el que tiene la legitimidad. Eso no sirve. Es decir, no tenemos más remedio que tomar las instituciones, pero tenemos que tomar las instituciones desde dentro, por la vía legal. No podemos cercarlas hasta que por aburrimiento se rindan los diputados. No se van a rendir, no se van a rendir. Van a mandar a la policía y van a repartir estopa sin parar, pero no se van a rendir. Hay que utilizar las vías legales con todas las dificultades que las vías legales plantean, que son muchas, que siempre es un cauce estrecho para los proyectos como el nuestro, y que están diseñadas justamente para que prevalezcan los intereses dominantes en la sociedad, de las clases dominantes de la sociedad. Digo, hay que utilizar esas vías para intentar dar un vuelco a la situación. Porque de esto es de lo que se trata, de dar un vuelco a la situación. Es decir, y esto es un elemento ya fundamental, no se trata de que determinados partidos de la izquierda y que han sido más coherentes y tienen tal, aumenten su representación. Es decir, no se trata de que Izquierda Unida, que ha aguantado carros y carretas y no sé qué y tal, pero ha mantenido su coherencia y ha mantenido una organización y un discurso tal, en vez de tener 7 diputados o 6, lo que tenga, no sé cuánto tiene, tenga 20, ¿no? En las próximas elecciones. Y aquí en Molina meta en vez de un concejal o 2, no sé cuánto tiene, meta 4, o en Murcia o en Cartagena o no sé dónde. No, eso no es suficiente, sencillamente no es suficiente. Y seguro que son excelentes compañeros. Digo, cito Izquierda Unida, voy a citar otras organizaciones políticas, Hay una variedad de partidos. Cito Izquierda Unida porque es la más prominente y la más evidente. Digo, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque lo que necesitamos, en el nivel en el que estamos, es un vuelco radical de la mayoría de esas instituciones. No podemos aspirar a conseguir una pequeña ventaja, de subir un poquito. El nivel de la crisis social es tal, el nivel de desposesión material de la vida de la gente es tal, el programa de reformas para quitarnos todo es tal, que no podemos aguantar 4 años más. Tenemos que ir a por todas. No podemos esperar 4 años más, con 3 concejalitos más o 4 diputados más. Tenemos que ir a por todas. Y el objetivo solo puede ser darle la vuelta a las instituciones. Sabemos que no será, no solo es muy difícil, sino que además no es suficiente, porque luego hay otros niveles coactivos en el plano europeo, en el no sé qué, en fin, pero hay que confiar en que se vayan abriendo vías en todos los países, sobre todo los que sufren más directamente la crisis y el ajuste, y que podamos ir componiendo otras mayorías en Europa. Seguramente las elecciones europeas del año que viene pueden dar sorpresas porque hay un gran malestar en todas las sociedades europeas y veremos a ver qué pasa en ese Parlamento Europeo, que además ya sabéis que son circunscripciones únicas y voto proporcional. Es decir, ahí no hay mucho margen para distorsionar la voluntad popular. El margen es más pequeño. Pero de todas maneras, digo las dificultades van a ser enormes, incluso por supuesto para conseguir esas mayorías. ¿Y por qué van a ser enormes? Pues son enormes por muchas razones que conocéis tan bien como yo. Pues porque durante años en nuestro país se ha ido despolitizando a la gente. Es decir, ha habido un proceso de despolitización programado. Y se ha dicho a la gente, no, la política es para la gente de los partidos, es para los representantes institucionales, es para los, de comillas, profesionales. Y los ciudadanos lo único que tienen que hacer es cada 1300 días venir a una convocatoria electoral a emitir el voto. Y después te vas a tu casa y por favor no molestes, que molestáis mucho. Iros allá a vuestra casa. Y ese es el modelo, digamos, de representación y de política que se nos ha ofrecido. Y bueno, pues esto evidentemente ya no es útil, no sirve. Necesitamos producir esos cambios. ¿Y esos cambios cómo los podemos producir? ¿De qué instrumento político tenemos que dotarnos para hacer esto posible? Pues tenemos que, primero y principal, y estos son ya contenidos de nuestro manifiesto, es algo que tenemos que hacer entre todos. Es decir, no podemos aceptar que venga alguien y nos dé la fórmula resuelta.
No hay fórmula resuelta. Si algo nos ha enseñado el 15M y nos ha enseñado muchas cosas, es que ahora ya todos queremos jugar en pie de igualdad. Y que ahora queremos ejercer como ciudadanos nuestro derecho a participar. Y queremos reclamar nuestra condición de ciudadanía, que no es solo ir a votar cada 1300 días, que es estar todos los días en la vida pública, que es una dimensión a la que no podemos renunciar de la vida de cada uno de nosotros. ¿O es que solo tenemos vida personal? Claro que tenemos vida personal, pero a mí me afectan 40 cosas, igual que a vosotros, que pasan en el espacio público y que se resuelven en la vida pública, y son dimensiones de mi vida. ¿Cómo voy a renunciar a ellas? ¿Qué tipo de vida, qué tipo de hemiplegia es esta de que yo tengo que solo sirvo para una cosa y para otra alguien la resuelve por mí? No, el 15M nos ha enseñado que lo que vayamos a hacer lo tenemos que hacer juntos. Y eso está en la cultura política que hemos aprendido el 15M. Entonces,